agradecemos a los pastores por esta oportunidad, pero más que nada, agradecemos al Señor por el privilegio que nos concede de poder contarles hoy nuestra historia. Nosotros hemos decidido verla por lo separado, así que, mi amor, compárteles tu historia. Break a leg. Nosotros hemos decidido titular esta historia, Tu pasado no define tu futuro. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dilo conmigo, todas son hechas nuevas. ¿Tú lo crees? Pues date un aplauso. Todas son hechas nuevas. Y para poder llegar a mi historia necesito contarte un poco acerca de la historia de mi mamá y de mi papá. Mi mamá fue una mujer muy herida. Siendo muy joven, ella fue obligada a casarse con su primer esposo. Ella fue obligada por mis abuelos, por sus papás. Y ellos pensaron que este hombre era un buen partido, pero resultó ser un hombre que la maltrató físicamente y emocionalmente. Dejó a mi mamá mal. En fin, este matrimonio no llegó a nada, se disolvió. Mi papá, por su parte, también tiene su trasfondo bastante oscuro. Mi papá es colombiano y estando en el país de Colombia, él desde bien joven comenzó a usar drogas y alcohol, la cual lo llevó a dar tumbos desde bien pequeño. Y resulta que él viene de Colombia huyendo de las autoridades porque también tuvo muchos problemas en la calle. Estos dos seres que estaban lastimados, confundidos, perdidos en su identidad, se conocen, se enamoran, se casan y fruto de esa relación nació una niña hermosa, bien linda, se llama Marisol. El asunto es que tú me escuchas hablar así y yo lo digo con mucha humildad, pero hace un tiempo atrás yo no podía expresarme así de mí, ¿ok? Así que con estos dos trasfondos podrás imaginarte que crecí en un hogar sumamente disfuncional. Dentro de las experiencias que viví, yo fui testigo de constantes peleas y de las crisis emocionales de ambos padres. Estaba viviendo una tormenta en mi casa. Ustedes no se imaginan. Mis papás se habían preparado como estilistas y ellos establecieron un negocio donde generaban mucho dinero, les iba muy, muy bien. Pero ¿qué pasó? Como mi papá estaba tan envuelto en la droga, el negocio, las finanzas del negocio se vieron bien afectadas. Hubo una ruina hasta emocional en ellos, física por el deterioro de mi papá. Y fue un proceso muy duro para mi mamá. ¿Qué pasa? Que el matrimonio de ellos comenzó a ir en picada. Y mi mamá, como vio que la situación estaba tan mal y queriendo resolver los problemas que habían en el negocio, más también ayudar a mi papá, mi mamá dice, hay que sacar a Marisol de aquí. Y deciden entonces enviarme a casa de mi abuela en Puerto Rico a vivir por un año. O sea que yo estuve sin mi mamá y sin mi papá por un año. ¿Qué pasa? Estando en esa casa, mi abuela también tiene su trasfondo. Mi abuela fue una mujer maltratada y abusada sexualmente, hasta el punto que quedó embarazada. Eso lo que creó fue una raíz de amargura terrible en su vida y se le hacía bien difícil dar amor. Por lo tanto, toda la atención que yo recibía no venía con ningún tacto, con ninguna sutileza, no había amor. Eso fue algo que también me marcó. Yo tenía 5 años para ese entonces. Podrás imaginarte una niña de 5 años pasando por todo eso. Es bien duro. ¿Qué sucede? Estando allá en los Estados Unidos, mi papá se recupera. Entonces, como mi mamá ve que todo está fluyendo bien, mi mamá decide vender su negocio y todas sus pertenencias. Y ellos deciden entonces ir a Puerto Rico. Y entonces, pues, se establecen en casa de mi abuela un tiempo y estando allí, estando allí, mi papá tiende a tener una recaída. Él tuvo una recaída y fue más fuerte todavía. Fue tan y tan fuerte que mi mamá dijo, tenemos que irnos de aquí porque yo no quiero que la familia se entere de lo que está pasando. Por lo tanto, ellos deciden irse al otro lado de la isla y terminamos viviendo en un cuartito
bien pequeñito, mi papá, mi mamá y yo, en un cuartito bien pequeñito con una camita twin y un baño microscópico. Literalmente estábamos todos bien apretaditos allí. Estábamos tan mal económicamente que a veces no sabíamos qué íbamos a comer. ¿Cómo crecí? Con muchísimas inseguridades, acomplejada y en búsqueda de una identidad. Yo tenía una situación con mi idioma, la cual se reflejó mucho cuando entré en la escuela. Mi primer idioma fue inglés, sin embargo, el poquito español que sabía que era de mi papá era con el acento colombiano, que me encanta el acento colombiano, me fascina, es hermoso. Pero ¿qué pasa? Que no tenía claro el idioma y entonces cuando me escuchaban hablar lo que hacían era que se burlaban de mí. Por lo tanto, en la escuela cuando me tocaba leer algo, algún libro o sencillamente participar, yo era la burla. Yo era la burla en el salón de clases. Imagínate todos los compañeros burlándose de mí porque no hablaba fluidamente. Resulta que yo tuve muchas lagunas para entender las materias, para entender a las maestras también, al punto donde me tuvieron que atrasar un grado en la escuela elemental. Eso me frustró, yo supe llegar a mi casa sumamente mal. Yo no quería pisar la escuela, yo no quería saber más de la escuela. Yo decía, esto no es para mí. Yo no sirvo aquí, yo no sirvo. Yo siempre decía eso, yo no sirvo. Mientras va pasando el tiempo, mi papá se sumergió cada vez más y más en la droga. Y mi mamá le había dicho, si tú sigues así, nosotros no vamos a poder seguir con el matrimonio, vamos a tener que divorciarnos. Por lo tanto, se terminaron divorciando. Entonces, se da el divorcio, mi papá decide entonces estar llamándome semanalmente y una vez a la semana él venía a visitarme. Pero ¿qué pasó? Que mientras fue pasando el tiempo, esas llamadas, esas visitas fueron menguando, fueron terminando, hasta que ya no supe más de mi papá por muchos, muchos años. Él estaba envuelto en su situación. Yo crecí sumamente herida, rebelde con él. Yo no quería ni verlo. Aun cuando hablaban de él, no lo soportaba. Escúchame bien, papá, algo que te voy a decir. Tu función en el hogar es sumamente importante. Tu función, tu rol como papá es sumamente vital en el hogar. La función de mamá es importante, pero el de papá, wow, es otra cosa. Mientras yo me preparaba para abrirles mi corazón, me topé con esta información. Quiero que la escuches. Dice, hoy en día 1 de cada 3 hogares está sin padre. Y en las familias donde sí está papá, la relación con su hijo es cada vez más deficiente o devastadora. Los sociólogos consideran que la paternidad es uno de los factores más importantes para forjar una autoestima saludable. Y por esta razón está muy relacionada con la capacidad de un ser humano para triunfar en la vida. La falta de un papá está íntimamente ligada a la criminalidad y a la pobreza. Y eso es así. Resulta que esto era exactamente lo que yo estaba viviendo. Y la cosa se pone peor. Cuando yo llego a la adolescencia, todas estas marcas y heridas comenzaron a afectarme aún más y más. De ser una niña retraída y tímida, comencé a ser una niña precoz. En busca de una figura paterna que perdí, me confundí y comencé a abusar de mis atributos para lograr conseguir la aceptación, el amor, la aprobación de algún hombre. Apenas tenía 12 años, cuando comencé a vivir una vida promiscua. A los 12 años. Imagínate si tienes hijos de esa edad viviendo una vida promiscua. Buscaba esa aceptación de hombre en hombre y yo no podía estar sin un hombre. I just couldn't. Buscando ese amor. Esto me llevó a un desorden en todas las áreas de mi vida.
Yo entré hasta en depresión, en ansiedad, esa baja autoestima. En los estudios era un fracaso y mi relación con mi mamá no era muy buena porque ella también estaba en su situación emocional y aunque ella siempre quiso ayudarme, no fluía bien la cosa, es que era imposible. En ese momento era muy difícil. Entonces, ¿qué pasó? Ya el sexo no me satisfacía. Yo necesitaba algo más. Entonces comencé a usar drogas y comencé a usar alcohol. Mi mamá no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Aunque en la casa yo era de una forma. Yo no quería dejarle saber todo lo que yo estaba haciendo porque yo sabía que ella tenía su problema. Así que me quedaba calladita y hacía lo mío aparte. Pero yo andé por la vida dando tumbos. Fue bien fuerte. Me sentía literalmente perdida y me sentía avergonzada. Yo caminaba avergonzada de mí misma. Porque siempre pensaba, wow, el día que me toque casarme, que ese fue mi sueño, casarme de blanco. Y decía, cuando yo me case, cuando llegue ese momento, ¿qué cara yo le voy a dar a ese hombre? En el Salmo 127, 3 al 5, enseña que los hijos son como flechas y los padres son los encargados de lanzarlos a su destino. Dice, he aquí donde el Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene su aljaba. No serán avergonzados cuando hablen con sus enemigos en la puerta. Ahora escucha bien esto. El arquero tiene la responsabilidad de preparar y pulir la flecha. Y en el momento de lanzarla, era el que le daba la dirección. ¿Para qué? Para asegurarse de que llegara en el blanco. De la misma manera, el padre es el encargado de preparar a los hijos. Papá, tú eres encargado de preparar a tus hijos. Darle dirección a sus vidas y lanzarlos al propósito para el que les crearon. No es un rol fácil, pero ese es tu rol. Con todo lo que yo estaba viviendo, yo sentía que ya yo no tenía propósito en la vida. Muchas veces yo deseé que mis días terminaran. ¿Qué pasó? Pasó el tiempo y recibo una llamada de mi papá. A los 15 años yo recibo una llamada de mi papá. Y en esa llamada, él me dice, Marisol, yo necesito hablar contigo. Yo estaba sumamente herida, estaba afectada con él. Pero aún así, aún con esa resistencia, yo le dije, pues está bien, vamos a hablar. Y recuerdo que vino a verme un domingo. Yo tenía unas emociones, las emociones estaban mezcladas. Yo tenía coraje, tenía tristeza, a la vez tenía como deseos de verlo, pero a la vez tenía unas ganas de gritarle 3 y 4 y 5 cosas para ofenderlo y triturarlo, porque mi corazón estaba roto. Resulta que cuando él llega a la casa, yo estaba bajando las escaleras de mi casa y las rodillas a mí literalmente me temblaban. Las manos me sudaban. Yo estaba sumamente nerviosa. Y cuando me encontré cara a cara con él, todo lo que yo quería decirle se paralizó. Mi lengua literalmente estaba dormida. Yo no pude decirle nada. Y ahora te cuento por qué. Cuando yo lo miré, yo noté algo distinto en él. Él estaba bien vestido. Él estaba hasta más llenito. Estaba recortadito, afeitadito. Olía muy bien. Pero lo más que me impactó fue su rostro. Porque su rostro resplandecía. Y todavía hasta el día de hoy yo lo recuerdo. Sus ojos resplandecían. Y yo dije, algo le pasó. Algo le pasó. De momento él empieza a decirme, Marisol, yo necesito pedirte perdón. Yo necesito pedirte perdón. Yo sé que yo te lastimé a ti, lastimé a tu mamá. Pero quiero que sepas que tuve un encuentro con Jesús.
Dáselo fuerte. Dáselo fuerte. Como yo estaba tan y tan rebelde en ese momento, obviamente yo no lo fui y lo abracé. Le dije, qué bueno, papi, te amo tanto. No, esa no fue mi respuesta. Mi respuesta fue bien fría. Yo dije, ¿qué? Porque para mí eso fue como hablarme en chino. Y yo le dije, qué bueno. Y honestamente no le creí. Y él me dice que en esa conversación me dice, Marisol, yo ingresé a un programa de Teen Challenge, que así como se llama, y se han encargado en este programa de ayudarme y acercarme más a Jesús. Y yo estoy conociendo a Jesús. Estoy limpio, estoy restaurada, Dios me está restaurando. Y pues mientras él me está diciendo todo esto, obviamente yo no le creía y yo dije, bueno, si él lo dice, ok. Y de momento me dice, dame la oportunidad para hacerte ver que yo soy un hombre nuevo. Yo decidí darle la oportunidad. Entonces, las visitas comenzaron a darse otra vez más de seguido, las llamadas. Siempre oraba por mí y yo así, mi amor, ¿puedo orar por ti? Y yo, sí. Así era mi reacción, sí. Y siempre me bendecía y me decía, estoy orando por ti, Dios va a hacer algo. Una de esas visitas, en una de esas visitas me dice, Marisol, anoche tuve un sueño contigo. Y le dije, ¿de verdad? ¿Qué soñaste? Y me dice, soñé que tú estabas frente a una multitud de personas, eso estaba lleno ese sitio. Y tú estabas al frente con las manos levantadas, adorando al Señor. Y yo lo miré. En ese momento, si tú piensas que yo me eché a llorar, no. Lo miré y le dije, tú jamás me verás cantando para el Señor. Dije, jamás. Y se lo dije en este mismo tono, a punto de llorar. Le dije, tú nunca me verás en la religión, evangelio, tú nunca me verás así. Nunca. Miren dónde estoy hoy día. ¡Aleluya! Es que Él hace todas las cosas nuevas. Él terminaba diciéndome, Marisol, estoy orando mucho por ti. Y yo le decía, sí, papi, sigue orando. Ajá. Luego llegó el momento de irme a la universidad. Yo estaba con mis lagunas académicas, pero aún así logré entrar a la universidad. Y como para mí, lo único que yo sabía era cantar, porque yo me miraba y yo decía, para lo único que yo sirvo es para cantar. Así literalmente, era que me expresaba de mí misma. Me inscribí entonces en el departamento de música y estando allí, tuve la oportunidad de conocer a un muchacho que curiosamente también este muchacho era cristiano. Y a través de quien tuve una vislumbre de quién era Dios. Sin embargo, como en todas las demás relaciones, terminé fornicando. Terminaba así con todos los muchachos que conocía, con todos los hombres de mi edad y mayores. Lo curioso de todo esto es que, aún estando en pecado, Dios supo utilizar esta experiencia para alcanzarme. Él tenía planes conmigo. Y tiene planes conmigo. Luego, estando allí en la universidad, yo conozco unas amistades donde asistían a una iglesia. Y ellos me invitaron. Yo acepté la invitación, fui. Y estando en esa iglesia, comencé a sentir una presencia hermosa. Una presencia que yo nunca antes había sentido. Literalmente, desde que yo entraba por esas puertas, yo no hacía nada más que llorar y llorar y llorar y llorar. Por lo tanto, las oraciones de mi papá, sí, habían sido escuchadas. Y resulta que estando allí yo tuve un encuentro con el Señor y le di mi corazón a Cristo. Se lo entregué, le dije, Señor, tómame, haz lo que tengas que hacer. Haz lo que tengas que hacer.
yo estoy hecha un desastre, yo no quiero vivir, pero por favor haz lo que tengas que hacer. En esa iglesia, esta iglesia es una iglesia bien especial. Ahí se daba se hacía la dinámica de el discipulado, que era de pastora oveja, y se me dio la oportunidad de poder sentarme con uno de los pastores y abrirle mi corazón, porque yo entendía que yo necesitaba esa ayuda. Y yo dije, me senté en esa silla, estuve 3 horas sentada ahí, y lo que hacía era llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Y mientras yo abría mis labios y yo confesaba todas las locuras que yo había hecho, que muchas de ellas no me da el tiempo de mencionarte todo, yo sentía que Dios me estaba haciendo libre del pecado. Yo sentía que Dios estaba tratando tan y tan fuerte en mi interior, que me estaba dando una nueva oportunidad. Y si tú me ves así llorando, no es porque yo estoy triste, es que yo estoy tan agradecida de que Él me haya considerado. Yo estoy tan feliz porque tengo un Padre que me ha mirado con ojos de amor y de misericordia. Yo terminé con esta relación, una relación que estaba con planes de boda y todo. Me cae. Y yo corté. Yo dije, hasta aquí, no más. Siempre todos los muchachos a mí me dejaban. Esta vez me tocó a mí parar el caballito. Y dije, esto se acabó. Ahora yo voy a seguir a Cristo. Dios comenzó un proceso de sanidad en mi vida tan y tan hermoso. Por primera vez en años, supe lo que era estar sola, conociendo a Cristo, enamorándome más de Él y empapándome de su palabra. Y Él sanándome. Dios se metió en mi corazón y me hizo entender que Él era lo único que yo necesitaba, porque Él es lo único que nosotros necesitamos. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. A la medida que conocía más a Dios, pude entender mejor el cambio de mi papá. Pudimos hablar el mismo idioma. Ya hablábamos el mismo idioma. Nos gozábamos juntos. Y esto ayudó a restaurar nuestra relación. Resulta que antes de yo pararme aquí, Él me llamó. Me dijo, Marisol, quiero orar por ti. Porque Él sabía que yo iba a estar aquí al frente, abriéndole mi corazón. Él sabía que yo iba a hablar de Él. Mi papá hoy día, ahora mismo, está sirviéndole al Señor. Y mi papá sí está restaurado. ¿Okay? Él oró por mí, me bendijo. Me dijo, abre tu corazón y déjate dirigir por el Espíritu de Dios. Él te va a usar. Di lo que tengas que decir. God is good. Dios también restauró mi relación con mi mamá. Yo tengo a una mamá nueva, de una mujer que estaba amargada, triste, que no se podía meter mucho conmigo en cuanto a mis estudios y todas las áreas de mi vida. Mi mamá es otra mujer. I mean, she's the best. Ella es la mejor. Comencé a entender lo valiosa que yo soy como hija de Dios. Dios me permitió verle como un padre de amor. Yo le sirvo a un padre de amor y fui libre de la esclavitud del pecado. Me gradué con honores de la universidad. Y Dios me ha permitido, en mi caminar con Cristo, me permitió conocer un hombre maravilloso, que me mira a través de los ojos del Señor. Una relación que por primera vez caminé con tanta pureza. Yo nunca había caminado con tanta pureza. Nunca. Tony, pasa por acá, por favor.
Dios usó a este hombre para sanar muchas áreas de mi vida. Yo soy tan bendecida al tenerte, Tony. En esta tierra tú eres una de las mejores cosas que me ha podido suceder. Dios ha usado a Tony para pastorearme, cuidar de mí, velar mis espaldas. Y nosotros somos un matrimonio transparente. Amén. Nosotros no tenemos tapujos, escondite. Lo que ustedes ven aquí, así es en la casa. ¿Ok? No tenemos nada que esconder. Y lo mejor de todo es que Dios nos ha bendecido con 2 hermosas hijas. Yo no podía tener bebé. Tuve muchos problemas. Y Dios nos bendijo con 2 hermosas hijas. Y damos gloria a Dios por todas las cosas maravillosas que hizo, que hace y que hará. Porque falta mucho más. Y ahora les voy a dejar a mi esposo hermoso para que cuente su testimonio. Te amo, mi amor. Déjate usar por el Señor. ¿Conoces a alguien que se pueda beneficiar de este mensaje? ¿Que necesite escuchar esta palabra? Quiero decirte que este mensaje lo tenemos disponible. Y te puedes comunicar al número que aparece en pantalla o nos puedes visitar a la página electrónica de laiglesiaelcalvario.com. Quiero decirte que si estás en el área de Orlando y nos quieres visitar, estamos bien cerca de las atracciones y de los parques. Estamos en el 2500 de la West Oak Ridge Road, Orlando, Florida 32809. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa.